la libertad y la adoración cristianas. Entonces de todas formas sigue siendo parte de nuestra serie que estamos viendo. Viene siendo, creo que nuestra aplicación novena de esta serie temática. Y a la vez la 114 de nuestro estudio de la confesión de fe. Hay varios pasajes que estaremos tocando, pero vamos a hacer lectura de uno que sea representativo para comenzar. 1 Timoteo 4:13. Les invito a colocarse en pie, vamos a leerlo juntos a una voz. Timoteo 4:13, en la SBT, dice: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Amén. Puede sentarse. Y leamos el 22.5 de la Confesión de Londres. Ahí desde los puestos. Dice: la lectura de las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Bien, vamos a titular esa enseñanza La liturgia bíblica. Hemos estado viendo que toda adoración en general ha sido regulada por la palabra de Dios, incluyendo la oración. Pues con mayor razón está regulado el culto público. Un texto que pudiésemos haber citado para comenzar también hubiese sido, por ejemplo, Timoteo 3:15. Dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, pues la adoración es toda la vida del cristiano es toda adoración. Sí, es verdad, pero hay un lugar especial donde Dios ha determinado regular su adoración de manera más específica, es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios y por lo tanto la casa de Dios se mueve con las órdenes de Dios. Ustedes pueden venir a visitarnos en mi casa en un culto familiar, en un devocional familiar que estemos haciendo, y ustedes se tendrían que sujetar a mis reglas en mi casa. Igual si yo les visitara a ustedes, yo me sujetaría a las reglas de su casa. Pero la iglesia es la casa de Dios. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, no son las reglas del pastor, de la denominación, es las reglas del Señor, ¿sí? Entonces, el principio regulador se mueve porque estamos en casa ajena. Es la casa de Dios. Y esto nos hace pensar, bueno, ajena me refiero a que no es derecho de nosotros hacer lo que queramos, ¿no? Me refiero. Así que no está bien decirle a la gente, por ejemplo, bueno, siéntase en su casa, en la iglesia. No, hermano, no estamos en nuestra casa, es la casa de Dios y por lo tanto tiene reglas. Y esas reglas es el principio regulador. Así que es verdad, toda la vida del cristiano es adoración, pero hay un lugar muy especial que se mueve con reglas especiales, es la iglesia. Por eso la adoración en la iglesia es más sagrada, si me permite la expresión, espero que me comprenda, incluso que nuestra adoración en familia y en privado. Precisamente porque estamos en la casa de Dios. Bueno, eso es fundamental entenderlo. Entonces la Escritura no da un orden ni una duración de cuánto debe durar un culto.
pero sí nos muestra ciertos elementos que deben ser parte innegociable de un culto. Para que un culto sea culto bíblicamente, debe tener unos elementos. Nosotros provenimos de una tradición a la que le llamábamos misa. Hay algunas iglesias que le llaman servicio. Puede variar culturalmente el título, pero no se nos olvide que sea cual sea el nombre que se le coloque al culto, al servicio, bueno, sacrificio no, porque no es un sacrificio que se repita, ¿no? Debe hacerse conforme a las reglas de Dios, ¿sí? Y vamos a mencionar al menos 4 elementos generales, imprescindibles, que el culto público tiene que tener. Y ojo, el culto público. No necesariamente hay que llevar esto al culto familiar o al culto privado. Es decir, no debo meter todos los elementos que Dios exige para su casa, llevarlos a mi casa para hacer el devocional con mi familia. O para cuando yo empiezo a leer la Biblia y orar yo en privado, entonces tengo que hacer todos los elementos. No, dése cuenta, son reglas específicas para el culto público. Y son 4 imprescindibles: la lectura, la predicación, el canto y las ordenanzas. Hay 4 principales, son estos. Podríamos añadir un quinto, la oración. Sí, pero pues ya hablamos de la oración la semana pasada, entonces no vamos a volverlo a hablar. Ya dijimos, ya establecimos que la oración es parte imprescindible del culto, incluyendo la intercesión. Entonces, haga de cuenta que está aquí, pero ya hablamos de eso, entonces no vamos a volverlo a hablar, ¿sí? Vamos a hablar hoy de 4. Bien. Cada uno de estos elementos, nosotros participamos de ellos con sujeción, porque Dios los está ordenando. Vamos a participar de ellos con comprensión, sabiendo qué estamos haciendo en cada parte. Vamos a participar de ellos con fe, porque si hacemos algo sin fe, es pecado. Vamos a hacerlo con reverencia, con temor, ¿sí? Entonces, en el primer punto vamos a ver los elementos imprescindibles del culto público. Y vamos a estudiar brevemente esos 4. Y el segundo punto veremos otros elementos que pueden incluirse más ocasionalmente. Y lo titularemos otros elementos más ocasionales. Bueno, porque sé que cuando mencioné los 4, algunos habrán pensado en otros. Bueno, eso va a ser parte del segundo punto. Comencemos primer punto. Elementos imprescindibles del culto público. ¿Qué leímos en Timoteo 4:13? Mientras voy, pareciera que estuviera hablándonos Cristo, y así es, que antes de su venida, ¿en qué debe ocuparse la iglesia? ¿En qué debe ocuparse las iglesias en sus cultos? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es una orden, hermano. Esa es una orden dada a los pastores. ¿El pastor en qué se debe estar ocupado? ¿Preparando los coritos para diciembre o cositas así? No, él no tiene que estar ocupado en eso. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces vamos a hablar brevemente de los 4 elementos. Comencemos por lectura. ¿Qué es eso de lectura? Bueno, entendemos por lectura la leída pública de la Biblia. Un culto, para que sea culto bíblico agradable a Dios, parte de nuestra adoración, debe tener la lectura de las Escrituras. Sea que se siga un orden sistemático o no. En nuestra iglesia local sí seguimos un orden sistemático. Ya hemos leído, iniciamos leyendo históricamente, pero ahora vamos leyendo en orden de los libros y estamos en 2 de Crónicas 25, en nuestra lectura inicial de los cultos. Independientemente si la lectura la hace un varón oficial, un diácono o un pastor, o no, o que lo haga de pronto alguien que es un hermano servidor, que de pronto no aspira a ningún oficio, pero que quiere servir. Lo importante es que sea por la voz de un varón, ¿sí? Porque ya vimos el tema de la participación femenina en un punto anterior.
De todas formas, sí dejamos claro que lo ideal es eso. ¿Qué decía Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura. O sea, Timoteo debe encargarse de eso él, liderarlo. Él debe ponerse al frente. Entonces, el ideal, ¿cuál es? Que la lectura pública la haga ¿quién? Los ancianos. El pastor, cuando pues providencialmente todavía haya uno. Lo ideal es que uno de los ancianos de la iglesia haga esa lectura pública. Y preferiblemente un capítulo concreto de la Biblia, no aleatorio. Entonces el pastor se paró y ¡fum!, abrió la Biblia y leyó Primera de Crónicas 3, las genealogías. O abrió y salió Apocalipsis. No, hermano, no es obligatorio seguir un cierto orden, pero por lo menos que sea coherente con las lecturas anteriores, que tenga que ver con el culto. Por ejemplo, algunas iglesias lo que hacen es leer el capítulo que se va a predicar. Otras iglesias leen un salmo. O sea, lo importante es que se haga lectura de las Escrituras y preferiblemente de toda la Biblia, hermano, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Anote ese texto, Apocalipsis 1:3. En ese pasaje dice: bienaventurados los que leen y oyen las palabras de este libro. Bueno, ahora hablemos del segundo elemento. ¿Cuál era? La predicación. Cuando decimos de predicación, descartamos de una vez cualquier forma de conferencia motivacional. Mire lo triste de la situación actual de la iglesia neoevangélica, que les da cosa decirle sermón, prefieren decirle conferencia. Mire lo triste hasta donde ha llegado la situación. O sea, la palabra sermón es aterradora. De hecho, se usa en el lenguaje popular para decir no me sermoné, hablando de personas recalcitrantes o fastidiosas en algunas cosas. No me sermoné, hermano. Mire lo triste que Satanás se roba nuestras expresiones y las sataniza. Ese es el Satanás cínico. De todas formas, no estamos hablando de conferencias motivacionales. Eso no es predicación. ¿Cuántos púlpitos actualmente lo que hacen es hablarle al ego de las personas para decirle lo que quieren escuchar? Les hablaron de finanzas, de su mejor inversión, hablaron del testimonio, hablaron de los hijos del que está predicando, mejor dicho, hablaron de todo y así se acabó el culto de ellos y eso fue una gran prédica. No, señores, ahí no hubo prédica, no hubo palabra de Dios, no hubo palabra de Dios predicada. Quizás habrán leído uno que otro versículo, pero no hubo palabra de Dios predicada. También descartamos todo diálogo políticamente correcto. Algunas sectas anabaptistas dicen, no, es que no hay que dejar un monólogo para que alguien sea el que hable solo. Podemos participar todos, vamos a hacer un foro, un diálogo, hagamos un compartir y hablamos un tema y todos socializamos. No, hermano, eso no es una tertulia. Las cosas son como el Señor dice que se hagan. Él habla de palabra de Dios, de predicación, y eso es lo que se da, aunque no sea popular hoy. La Grey necesita todo el consejo de Dios revelado en la palabra escrita, y para eso se requiere varones idóneos. Varones, 2 Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo, encárgale esto a otros hombres que también sean aptos para esto. Siempre hombres, 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 aunque el feminismo se haya introducido infecciosamente a la iglesia neoevangélica. Entonces, hermanos, este segundo punto, el de la predicación, me atrevo a decir que es el elemento más exaltado de todos los demás elementos bíblica e históricamente. De hecho, la Reforma Protestante volvió a colocar en el centro al púlpito. El púlpito es la parte más importante. Mire que los otros elementos que vamos a estar mencionando, el pentecostalismo, ¿qué está haciendo? Ha centralizado todo en la adoración. ¿Con miras a qué? A darle una experiencia al feligrés, al espectador, para que sienta. ¿Qué hace Roma? Ha exaltado a la Eucaristía. Entonces la ha exaltado al punto de decir que esa cosa es Dios. Pero ¿qué hizo la Reforma? La Reforma lo que hizo fue colocar en el centro ¿qué? A la predicación.
a la predicación. Y hermano, y eso es lo más saludable, porque si colocamos en el centro, en lo más alto, lo más prioritario, la predicación de la palabra de Dios, eso va a repercutir en todo lo demás, en cómo oramos, cómo cantamos, cómo celebramos la cena. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia local se convierte en el centro por excelencia en donde se predica el evangelio. La iglesia es el centro por excelencia en donde se estudia la Biblia. La iglesia está llamada a estudiar la Biblia sistemáticamente, cristocéntricamente, expositivamente. Eso no le corresponde a los seminarios. Es la iglesia la que está llamada a eso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, encárgalo a hombres idóneos. Y como hemos dicho en otras enseñanzas antes, hay muchos predicadores hoy, hay muchos pastores que no deberían estar enseñando, deberían estar estudiando. Porque todavía no son idóneos para enseñar también a otros. Primera Corintios 1:17. Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mas para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Aquí cuando dice que no es vana sabiduría, palabrería, sabiduría de palabras, bueno, está refiriéndose a filosofías huecas. Está refiriéndose precisamente a a las conferencias motivacionales. Esas son palabras de sabiduría. Pero cuando llegan a una predicación, algunas personas que ya están inmunizadas a la predicación bíblica y escuchan una predicación bíblica, lo irónico, lo más paradójico es que piensan que esta es la predicación de vanas palabras de sabiduría. ¿Me hago entender? O sea, están tan acostumbrados a esa predicación adulterada, hueca, que ni siquiera es predicación, que cuando llegan por fin a escuchar una, piensan que es muy como intelectual, como muy de sabiduría humana. Mire lo tremendo que es el engaño de Satanás. Pero bueno, es la palabra de la cruz la que hablamos, el evangelio. Anote este otro, 2 Timoteo 4:2. Pero bueno, estamos hablando de la predicación y inevitablemente pensamos es el que predica, ¿no? Y prácticamente le dejamos toda la responsabilidad al que predica. O sea, él tiene que estar no solo en santidad, en testimonio, tiene que estar predicando, estudiando, mejor dicho, toda la carga sobre esa persona. No, hermano. Cuando hablamos del elemento de la predicación, pasa como con el elemento de la lectura. La lectura es una lectura pública, todos tienen que leer. Nos colocamos en pie, vamos a leer ese pasaje, todos lo leemos antifonalmente, primero yo, después ustedes, o todos a una voz, todos a la vez, en orden. Lo mismo con la prédica, el predicador no es el que se está esforzando, la gente se está esforzando también a escuchar, a entender, a poner atención a lo que se está enseñando. O sea, hay una actitud que se demanda para el que escucha el sermón. Lucas 8:18, si quiere léalo, a eso lo habla el Señor Jesús bastante directo. Y si quiere guárdalo en su corazón para que se dé cuenta lo serio del asunto. Lucas 8:18, ¿qué advierte el Señor? ¿Qué dice? Miren pues cómo oyen. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que piensa tener le será quitado. ¿Qué está diciendo? En palabras colombianas, pilas con la forma en que está escuchando la prédica. ¿O no? Anote este otro, Santiago 1:21. Y hermano, cuando decimos esto estamos refiriéndonos a la prédica, cualquiera sea el que esté predicando. Es que me gusta más como predica, pasa en las iglesias con pluralidad de ancianos. Es una tentación típica del inmaduro en la fe. Me gusta más la prédica de ese pastor. El otro pastor también me gusta, pero me cuesta más como conectar con él.
No, hermano, o sea, aquí no importa quién es el que está predicando, hay estilos, personalidades diferentes, algunos son un poco más gráficos, traen ejemplos, otros somos más exegéticos. Son, hermanos, cosas diferentes. Lo importante es la predicación, eso es lo que hay que prestarle atención. Bueno, lectura, predicación, canto. Hablemos de los cantos. Cuando mencionamos el canto, estamos refiriéndonos a lo que dice Colosenses 3:16. Y dése cuenta que lo está diciendo en forma de orden. Es decir, esto es parte del principio regulador, igual que la lectura y la predicación. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente en toda sabiduría, enseñándose y exhortándose los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Es una orden incluir cantos en el culto. Todo culto bíblico tiene que tener lectura bíblica, predicación bíblica, cantos bíblicos. ¿Se dan cuenta? Es una orden. Anote este otro, Efesios 5:19. Pero dése cuenta algo importante. Ahí con el texto ese, sígalo mirando. No solo está incluyendo himnos bíblicos, clásicos. No solo está incluyendo cánticos espirituales, por ejemplo, una composición compuesta, una composición de un hermano de nuestro tiempo, que es una canción hermosa, ¿sí? Por ejemplo, un clásico, Sublime Gracia, y un moderno, Ante el Trono Celestial. Esa canción me parece hermosísima. Pero, ojo, que no está hablando solo de himnos y cánticos. ¿Qué más habla? Salmos. Salmos. Los salmos de la Escritura. Cuando hablamos de salmos, estamos pensando en todos esos himnos que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque usted sabía que, bueno, si lee la Biblia obviamente lo sabe, que por fuera de salmos hay otros salmos. Por ejemplo, el canto de Moisés, Habacuc, ¿sí? Son muchas canciones que están en la palabra. En el Nuevo Testamento también, algunos ven, por ejemplo, en Efesios y en otras cartas, algunas doxologías que se pueden convertir en himnos. Eso podría ser tomado como salmo, o sea, da a entender que esos salmos son cantar la Biblia. Obviamente, colocando de primero el libro de Salmos, porque Salmos es el himnario por excelencia. ¿Sí? Pero aquí volvemos a hablar de lo triste que está la condición de la iglesia neoevangélica. Porque hablemosle de que cante salmos a cualquier evangélico moderno y él va a ver eso como anticuado. Aún para creyentes que están diciendo que son reformados. Van a ver el canto de salmos como una cosa difícil. Y pues sí, tiene sus desafíos. Pero lo ven difícil en el sentido de que, no vamos a cantar eso. Y es más, hasta algunos ven los salmos como canciones antievangélicas. ¿Cómo así que cantar que destruya a Dios a los enemigos? ¿Cómo así que cantar que le rompa los dientes a los impíos? Eso les falta amor. Imagínense hasta dónde llega la bajeza de la comprensión por parte de muchos neoevangélicos. Bueno, eso francamente, hermanos, es una de las tantas malas consecuencias del dispensacionalismo. Pero la Biblia es clara, Dios manda que cantemos en la iglesia, sí, pero ya nos mandó que cantar. Y entre las cosas que nos manda cantar están los salmos. Es una orden, toca cantar salmos. Pero ¿cuánto se descuida eso? Nosotros mismos, ¿cuánto tiempo descuidamos eso? Y lo digo de esa forma porque aunque, por ejemplo, en el caso personal, he compuesto algunas canciones y para mí es indispensable leer salmos y sacar líneas de ahí para componer. Me gusta, creo que dependo de la escritura para componer una canción.
Pero cuando la palabra de Dios nos ordena cantar salmos, ¿qué implica? Salmos completos, hermano. Salmos completos, no pedacitos. No, es que este salmo, esa canción es bíblica porque saqué una línea del salmo tal. O sea, ahora es salmista. Bueno, por eso está tan popular eso, ¿no? Hay salmistas. De pronto cogen un salmo y sacan una línea muy linda y con eso componen una canción popular que mejor dicho, conmueve a mucha gente y eso es un salmo. No, hermano. Podemos basarnos en la escritura para componer, claro, eso es lo recto. Pero no digamos que esos son salmos, porque salmos es del 1 al 150, ¿no? O por lo menos el canto de cuando salieron de Egipto, en Éxodo, ¿se acuerdan? Ese. O el canto que aparece en Apocalipsis, el de los 144,000. Bueno, ya eso es otra cosa, cantar esos textos. En pocas palabras, la escritura debe permear la convocación del culto, las doxologías, los himnos, la predicación, pero también los salmos tienen que estar en los cultos. Ojalá en nuestros cultos familiares también. Si nosotros quisiéramos incluir canciones en el culto familiar, en nuestro devocional familiar, cantar un salmo sería muy lindo. Qué manera tan preciosa de aprenderse de memoria capítulos enteros de la Biblia, por ejemplo. Porque cada vez que cantamos un salmo estamos aprendiéndonos de memoria un capítulo entero de la Biblia, hermano. Bien, y el último elemento es las ordenanzas. Este tema lo vamos a ver en otro capítulo más adelante, pero lo que decimos es que por lo menos el bautismo debiera practicarse en el día del Señor, sea antes o después del culto y preferiblemente con la iglesia presenciando el bautismo de la persona. Y con la cena del Señor, pues da a entender que la cena del Señor debe ser parte de los cultos cada día del Señor. ¿Cuántas veces la iglesia se reúne en ese día? Si hacemos culto vespertino, si hacemos culto de adoración al mediodía, si hacemos culto vespertino, 3 veces nos reunimos, 3 veces celebramos la cena. Porque es parte de la adoración, ¿sí? Y sé que pues hay algunos escrúpulos que van más hacia el misticismo y la superstición, ¿no? Porque ya tomamos en la mañana la cena, ¿por cómo así que en la tarde otra vez, hermano? La cena es símbolo de comunión, de adoración. O sea, ya la participamos y no se ha acabado el día del Señor. Si seguimos estando en un culto todo el día del Señor y volvemos a reunirnos en otro culto más tarde, pues vamos a celebrarla. O sea, no hay problema con eso. Ahora noto un detalle sobre esto. Si los salmos son parte obligatoria de la adoración en el nuevo pacto, porque es una orden, quiere decir que las oraciones imprecatorias están vigentes. Una evidencia a favor de las oraciones imprecatorias. Y por lo tanto, las oraciones imprecatorias también deben ser leídas, predicadas y cantadas en la iglesia. ¿Sí? Dispérsalos, oh Dios, confúndelos. En fin, tantos salmos que son así como fuertes, que hay muchos que tienen como, bueno, mucho amor, les parece como raro. Hablemos ahora de el segundo punto, otros elementos más ocasionales. En el primer punto vimos los elementos imprescindibles. Estas 4 cosas tienen que estar sí o sí en todos los cultos. Lectura, predicación, canto y ordenanzas. Escuchando a el pastor Héctor Bustamante decía una línea que me llamó mucho la atención. Él decía algo así como que una iglesia que carece de pastor sigue siendo iglesia. Eso ya lo hemos visto con el tema del congregacionalismo. La iglesia sigue siendo iglesia aunque no tenga pastor. Pero es una iglesia deficiente. Está incompleta, necesita un pastor. Una iglesia que no tiene oficiales, hay deficiencias, debe tenerlos, ¿sí? Pero sigue siendo iglesia. Ahora traigamos eso con lo que vimos hoy. Una iglesia que no toma la cena del Señor en el día del Señor o que no está cantando salmos, ¿cómo está su adoración? Deficiente, incompleta. ¿Sigue siendo iglesia? Sí. ¿Sigue siendo adoración? Sí, pero puede mejorar.
¿sí? Así que si hay detalles que debemos todavía reformar, dése cuenta. Estamos dispuestos a reformarnos más. Amén. Hablemos ahora de los otros elementos. Aparte de los 4, hay otros elementos que también pueden ser incluidos en el culto público, pero tienen un detalle interesante y es que no se manda a que se hagan siempre. O sea, se pueden hacer, pero si se deja de hacer uno, ya pues no hay una adoración deficiente. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es parte de la adoración. El ayuno se puede hacer en privado o se puede hacer congregacional. Pero no siempre que hay culto venimos en ayuno. Sería algo supersticioso hacerlo. Y también violaría el principio regulador porque tampoco Dios nos manda eso. O sea, no hay un tiempo establecido. Si usted tiene en su corazón venir en ayuno a un culto, es cosa suya. Que no se entere su izquierda lo que hace su derecha. ¿Sí? Si convocamos un ayuno congregacional por alguna situación difícil de la iglesia, como dice Joel 2:12, pues entonces venimos todos por una ocasión especial. Por ejemplo, Hechos 13, 2 al 3, en ese texto iban a enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros. Entonces la iglesia ayunó para imponerle manos y así la iglesia lo enviaba. O sea, convocaron ayuno congregacional y enviaron a los misioneros. Pero eso no siempre es así, no siempre hay ayuno, porque de hecho, por eso está la cena del Señor, ¿no? Otro tema está la humillación. La humillación, si lo viésemos como un elemento aparte, no siempre estamos así como quebrados en el corazón para humillarnos, como hizo Esdras en Esdras 9:5. O sea, de repente vino usted al culto y usted por algo que está pasando se arrodilló ahí, llegó hasta más temprano de lo normal y se postró y comenzó el culto y siguió usted estando ahí hasta que se paró para participar de la lectura pública. Eso no quebranta el principio regulador. Usted está humillándose ante el Señor por algo que solo usted sabe. Eso hace parte de su adoración, eso está bien. Pero no siempre pasa. O sea, no significa que porque llegamos y están las sillas vacías y no hay nadie arrodillado, entonces a esa iglesia le falta el principio de la adoración, ¿no? Porque podemos entenderlo también a la inversa. ¿Cuántas iglesias donde sí hay gente que se les ve muy fervientes, postradas, pero el culto es una ruptura tremenda de idolatría, donde se rompe el principio regulador en cada palabra? O sea, no va en eso, hermano. Otro asunto que se puede incluir es la acción de gracias especial. Por ejemplo, nos ha pasado en algunas experiencias como iglesia local donde yo no puedo evitar decir algo que pasamos como iglesia y lo damos gracias en público. Eso no rompe el principio regulador. Estamos dándole gracias al Señor por algo que pasamos. ¿Sí? O un anuncio de una situación difícil que pasa, la anunciamos y bueno, le damos gracias al Señor por su providencia. Eso no rompe el principio regulador, eso es parte de las acciones de gracias. La confesión trae el Salmo 107, me parece muy interesante. En ese salmo parece como una recopilación de testimonios, como diciendo algo así como, ¿se acuerdan? Un marino que estaba a punto de ahogarse o de morir, pensaba que el barco se iba a partir, pero el Señor lo llevó a puerto seguro, ahora lo alaba. Luego habla de alguien que está en el desierto, no tiene agua, no tiene salida y de repente Dios le muestra dónde ir, ¿sí? El Salmo contiene muchos testimonios. Pareciera como si todos al final se encontraran en el templo a adorar a Dios en gratitud por la libertad que les dio, por la salvación que les dio. ¿Sí? Así también puede ser con nosotros. Otros incluyen en estos elementos ocasionales la recolecta de las ofrendas. Y francamente eso es lo que más aprendí yo, hermanos, en esta oportunidad y quiero compartírselos. 1 Corintios 16, del 1 al 2, habla de que cada día del Señor debemos reunir lo que hayamos prosperado para que luego no se tenga que recoger la ofrenda. O sea, da a entender como si cada quien conforme prospera trae,
pero no hay necesidad de que alguien pase a recogerlas. ¿Me hago entender? O sea, como que cada uno lo tiene ahí aparte y hubiese un lugar donde depositarlas. Dese cuenta, muy interesante. Creo que vamos a establecerlo así de ahora en adelante. El tema de la recolecta de las ofrendas. Algunos incluso no lo incluyen dentro de los elementos que vimos, pero bueno, no habría inconveniente, porque Corintios 16 es el único texto que habla de las ofrendas y habla así, en esos términos. No está refiriéndose que sea obligatorio en todos los cultos recogerlas. Otro detalle que también aprendí y quiero compartírselos. La Confesión de Westminster y el Catecismo Mayor de Westminster incluyen las ofrendas y la Confesión de Londres no. Eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿se dieron cuenta cuando leímos el párrafo? No estaban las ofrendas. En cambio, en Westminster y en el Catecismo sí. En fin. De hecho, Westminster y el Catecismo incluyen la disciplina eclesiástica como parte de la adoración. Y también incluyen los votos y los juramentos. Bastante interesante. Y sí, claro, porque son parte de la adoración ocasional. No siempre uno hace un compromiso con el Señor, una promesa de algo. No sé, es algo muy personal. ¿Sí? No siempre hay que hacerlo, pero a veces se puede. Además, a veces pasa que no todos tenemos para dar una ofrenda un día. No por eso entonces usted ya rompe el principio regulador y eso es idolatría. No, muchas veces va a pasar que no podemos traer por, hermanos, francamente, desorden de nosotros. No hicimos lo que dice Corintios. ¿Qué dice Corintios? Ponga aparte. Se nos olvida. Y resulta que no tenía la cartera acá y se me quedó. A mí me ha pasado. Pero eso no implica entonces que rompí el principio regulador y ya entonces es idolatría y el culto lo hizo mal. No. Bueno, que quede eso claro también para todas las conciencias. Hay otros elementos que se incluyen. Esto es más implícito, tradicional, histórico. Por ejemplo, el uso de versículos para convocar al pueblo a adorar. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos el salmo convocatorio. Es decir, leemos un salmo donde el texto le está hablando a la gente para que responda al Señor. Por ejemplo, hoy leímos el Salmo 117, creo que es. Sí. Y ese es el texto que leemos inicial, lo leo yo, como anciano de la iglesia. Entonces me paro y digo, dice el Señor. Ya ustedes de antemano saben cuál es el salmo convocatorio, ¿no? Entonces, alabad a Jehová a todas las naciones, loadlo a todos los pueblos. ¿Sí? O sea, están llamando a la gente a que venga a adorar al Señor. Eso lo llamamos salmo convocatorio. También algunos incluyen, parecido a esto, la leída de una bendición final o de una doxología. Y para esto nosotros también lo hacemos. Nosotros eso lo llamamos la benedicción, o sea, la bendición final. Y usualmente leemos las epístolas. Por ejemplo, el clásico de Judas, ese que dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad. ¿Sí? Eso es doxología. Y el culto se acaba con esas palabras. Amén. Gracia y paz, hermanos. ¿Sí? Las iglesias confesionales históricas hacen eso. También incluye la bendición. Aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, presentarlo sin mancha. ¿Sí? Una bendición para la gente. Gracia y paz les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es una bendición final. Pero dése cuenta, es una lectura de un pasaje de Dios para la gente. Y eso pues generalmente lo hace el anciano de la iglesia local, en armonía con la lectura inicial que se hizo. También puede mencionarse la lectura de credos. Nosotros también lo hacemos. Se hace lectura de los credos universales, un tema que ya vimos. De hecho, eso lo vimos en una reunión que hicimos con las iglesias de Bucaramanga y Barranca. El año pasado fue. Y vimos el fundamento bíblico de eso. Nosotros son 4 credos universales y cada mes leemos uno diferente. Este mes estamos leyendo la segunda parte del credo de Atanasio. Eso lo hacen las iglesias confesionales históricas. Algunos también incluyen el estudio de confesiones y catecismos
en escuelas bíblicas. Es lo que hacemos nosotros. Lo estábamos haciendo en este instante. Estábamos aprovechando un párrafo de la Confesión de Londres del siglo XVII para hablar de doctrina y practicarlo en nuestros cultos. ¿Bien? Entonces, todos esos son distintivos de iglesias bíblicamente, históricamente reformadas. Bueno, para terminar les voy a decir dos aplicaciones. La primera, ¿quiere usted ver si una iglesia está en reforma de verdad? No le pregunte el tulí, hermano. El tulí es algo valioso, maravilloso, pero no es la reforma. El tulí no es la reforma. El tulí es la introducción de la reforma. La señal de una genuina reforma es recuperar los elementos de la liturgia bíblica. Esa es la señal de una reforma. Especialmente aspectos descuidados como la participación femenina, el canto de salmos, la recitación de credos. Dígame, ¿cuáles iglesias hacen eso? Las reformadas. Como dijimos alguna vez, imagínense, si cantamos en el espacio de los cantos un salmo o al final estamos haciendo la lectura de un credo, qué mejor espacio, qué mejor manera de discipular a nuestros niños o a la gente que nos visita con las verdades bíblicas. No solamente reciben la predicación de la palabra bibliocéntrica, no solamente escucharon la lectura, sino que también escucharon que se cantó un salmo, escucharon que se recitó un credo. O sea, si me permite la expresión, la gente sale bombardeada de palabra de Dios y teología sana. Eso debería ser todos nuestros cultos. Segunda aplicación, y cito a Collins, abro comillas. Ese Dios a quien servimos es muy celoso de su adoración, y por cuanto la ley de su casa ha sido preservada y sustentada para nosotros por su providencia, consideramos como nuestro deber en nuestra generación escudriñar la voluntad de Dios en su santo oráculo, como hicieron Esdras y Nehemías con la fiesta de los tabernáculos, y reformar lo que está mal, como Ezequías, quien se esforzó grandemente para purificar la casa de Dios y poner en orden todo lo que estaba fuera de orden. Específicamente hizo que el pueblo celebrara la Pascua conforme a la institución, porque en mucho tiempo, dice el texto, no la habían celebrado al modo que está escrito. Cierro comillas. Señor nos ayude, hermanos. Oremos.